Catequesis número 27. El pecado y sus consecuencias. De la serie de Teología del Cuerpo, por San Juan Pablo II. Catequesis recibida el 14 de mayo de 1980. Cambio radical del significado de la desnudez originaria. Ya hemos hablado de la vergüenza que surgió en el corazón del primer hombre, varón y hembra, juntamente con el pecado. La primera frase del relato bíblico al respecto suena así: Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Trenzaron hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Génesis 3:7. Este pasaje, que habla de la vergüenza recíproca del hombre y de la mujer como síntoma de la caída, status naturae lapse, debe considerarse en su contexto. La vergüenza alcanza en ese momento su grado más profundo y parece remover los mismos fundamentos de su existencia. Después oyeron al Señor Dios que paseaba por el jardín con la brisa del día, y el hombre y su mujer se escondieron del Señor Dios por entre la arboleda del jardín. Génesis 3:8. La necesidad de esconderse indica que en lo profundo de la vergüenza advertida recíprocamente como fruto inmediato del árbol del conocimiento del bien y del mal, ha madurado un sentido de miedo frente a Dios. Miedo anteriormente desconocido. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y éste contestó: He oído tus pisadas en el jardín. He tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido. Génesis 3:9-10. Un cierto miedo pertenece siempre a la esencia misma de la vergüenza, aunque la vergüenza originaria revela de modo particular su carácter. He tenido miedo porque estoy desnudo. Nos damos cuenta de que aquí está en juego algo más profundo que la sola vergüenza corporal, ligada a una reciente toma de conciencia de la propia desnudez. El hombre busca cubrir con la vergüenza de la propia desnudez el auténtico origen del miedo, indicando más bien su efecto para no llamar por su nombre a la causa. Y entonces Dios Yahvé lo hace en su lugar. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Génesis 3:11. Es impresionante la precisión del diálogo y es también impresionante la precisión de todo el relato. De tal modo manifiesta la superficie de las emociones del hombre al vivir los acontecimientos que, al mismo tiempo, desvela su profundidad. En todo ello, la desnudez no tiene solamente un significado literal, no se refiere solamente al cuerpo, no es origen de una vergüenza referida solo al cuerpo. En realidad, a través de la desnudez, se manifiesta el hombre privado de la participación en el don, el hombre alienado de aquel amor que había sido la fuente del don originario, fuente de la plenitud del bien destinado a la criatura. Este hombre, según las fórmulas de la enseñanza teológica de la Iglesia, fue privado de los dones sobrenaturales y preternaturales que formaban parte de su dotación antes del pecado. Además fue dañado en lo que pertenece a la misma naturaleza, a la humanidad, en la plenitud originaria de la imagen de Dios. Pero es aquí importante detenernos en la única observación que contiene esta Catequesis número 27 de la Teología del Cuerpo, en donde buscan ampliar el momento en donde nos explican las fórmulas de la enseñanza teológica de la Iglesia, diciéndonos que el magisterio de la Iglesia se ha ocupado más de cerca de estos problemas en 3 periodos, según las necesidades de la época. Las declaraciones de la época de las controversias con los pelagianos, del siglo V y VI, afirman que el primer hombre, en virtud de la gracia divina, poseía naturalem possibilitatem et innocentiam,
llamada también libertad, libertas arbitri, permanecía en un estado que el Sínodo de Orange, año 529, denomina integritas, natura humana, etiamsi in illa integritate, inqua condita est, permaneret nullo modo se ipsam, creatore suo non adiuvante, servaret. Los conceptos de integritas, y en particular el de libertas, presuponen la libertad de la concupiscencia, si bien los documentos eclesiásticos de la época no lo mencionen de modo explícito. El primer hombre estaba además libre de la necesidad de la muerte. El Concilio de Trento define el estado del primer hombre anterior al pecado como santidad y justicia, sanctitas et justitia, o bien como inocencia, innocentia. Las declaraciones ulteriores en esta materia defienden la absoluta gratuidad del don originario de la gracia, en contra de las afirmaciones de los jansenistas. La integritas prime creationis era una inmerecida elevación de la naturaleza humana, indebita humane nature exaltatio, y no el estado que le era debido por naturaleza. Por lo tanto, Dios habría podido crear al hombre sin estas gracias y dones. Esto no habría roto la esencia de la naturaleza humana, ni la habría privado de sus privilegios fundamentales. En analogía con los sínodos antipelagianos, el Concilio de Trento trata sobre todo el dogma del pecado original, incluyendo en su enseñanza los enunciados precedentes sobre este tema. Pero aquí fue introducida una cierta precisión que en parte cambió el contenido comprendido en el concepto de liberum arbitrium, la libertad o libertad de la voluntad. De los documentos antipelagianos no significaba la posibilidad de elección, vinculada con la naturaleza humana y por tanto constante, sino que se refería solamente a la posibilidad de cumplir los actos meritorios, la libertad que brota de la gracia y que el hombre puede perder. Ahora bien, a causa del pecado, Adán perdió lo que no pertenecía a la naturaleza humana entendida en el sentido estricto de la palabra, es decir, integritas, sanctitas, innocentia, justitia. El liberum arbitrium, la libertad de la voluntad, no fue quitada, sino que se debilitó. Junto al pecado aparecen la concupiscencia y la ineluctabilidad de la muerte. Como ven, esta observación contiene bastante latín, así que recomiendo, como siempre lo hago, ir al enlace de las observaciones que se encuentran en este video para que no solamente puedan consultar el texto como realmente está escrito, debido también a mi imposibilidad de conocimiento ante el latín, y recomendarles también observar las fuentes que allí se relacionan de cada uno de los comentarios, fuente bibliográfica de donde proceden estos conceptos importantes. Después de escuchar esta observación que nos da la catequesis número 27 respecto a la enseñanza teológica de la Iglesia, continuamos con la catequesis, justo en el punto en donde la dejamos, en donde nos decían que, allí donde nos decía que este hombre, según las fórmulas de la enseñanza teológica de la Iglesia, fue privado de los dones sobrenaturales y preternaturales que formaban parte de su dotación antes del pecado. Además, fue dañado en lo que pertenece a la misma naturaleza, a la humanidad en la plenitud originaria de la imagen de Dios. La triple concupiscencia no corresponde a la plenitud de aquella imagen, sino precisamente a los daños, a las deficiencias, a las limitaciones que aparecieron con el pecado. La concupiscencia se explica como carencia que hunde, sin embargo, sus raíces en la profundidad originaria del espíritu humano. Si queremos estudiar este fenómeno en sus orígenes, es decir, en el umbral de las experiencias del hombre histórico,
debemos tomar en consideración todas las palabras que Dios Yahvé dirigió a la mujer, Génesis 3:16, y al hombre, Génesis 3:17-19. Y además debemos examinar el estado de la conciencia de ambos, y es el texto yavista el que expresamente nos lo facilita. Ya antes hemos llamado la atención sobre la especificidad literaria del texto a este respecto. ¿Qué estado de conciencia puede manifestarse en las palabras «he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido»? ¿A qué verdad interior corresponden? ¿Qué significado del cuerpo testimonian? Ciertamente este nuevo estado difiere mucho del originario. Las palabras de Génesis 3:10 atestiguan directamente un cambio radical del significado de la desnudez originaria. En el estado de la inocencia originaria, la desnudez, como hemos observado anteriormente, no expresaba carencia, sino que representaba la plena aceptación del cuerpo en toda su verdad humana y por tanto personal. El cuerpo, como expresión de la persona, era el primer signo de la presencia del hombre en el mundo visible. En este mundo el hombre era capaz, desde el inicio, de distinguirse a sí mismo, en cierto sentido, de individuarse, es decir, de confirmarse como persona, también a través del propio cuerpo. Este había sido, por así decirlo, marcado como factor visible de la trascendencia, en virtud de la cual el hombre, en cuanto persona, supera el mundo visible de los seres vivientes o la animalia. En este sentido, el cuerpo humano era desde el principio un testigo fiel y una verificación sensible de la soledad originaria del hombre en el mundo, convirtiéndose al mismo tiempo, mediante su masculinidad y feminidad, en un límpido componente de la recíproca donación en la comunión de las personas. De este modo, el cuerpo humano llevaba en sí, en el misterio de la creación, un indudable signo de la imagen de Dios y constituía también la fuente específica de la certeza de esa imagen, presente en todo el ser humano. La aceptación originaria del cuerpo era, en cierto sentido, la base de la aceptación de todo el mundo visible, y a su vez era para el hombre garantía de su dominio sobre el mundo, sobre la tierra que habría debido someter. Confrontemos Génesis 1:28. Las palabras «he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido», Génesis 3:10, testimonian un cambio radical de esa relación. El hombre pierde de algún modo la certeza originaria de la imagen de Dios expresada en su cuerpo. Pierde también, en cierto modo, el sentido de su derecho a participar en la percepción del mundo, del cual gozaba en el misterio de la creación. Este derecho encontraba su fundamento en lo íntimo del hombre, en el hecho de que él mismo participaba de la visión divina del mundo y de la propia humanidad, lo cual le daba profunda paz y gozo al vivir la verdad y el valor del propio cuerpo, en toda su simplicidad, transmitida por el Creador. Dios vio que era muy bueno. Génesis 1:31. Las palabras de Génesis 3:10, «he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido», confirman el derrumbamiento de la aceptación originaria del cuerpo como signo de la persona en el mundo visible. Al mismo tiempo parece también vacilar la aceptación del mundo material en su relación con el hombre. Las palabras de Dios Yahvé pronuncian la hostilidad del mundo, la resistencia de la naturaleza con respecto al hombre y a sus tareas. Preanuncian la fatiga que el cuerpo humano sentirá después al contacto con la tierra por él sometida. Maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás hierba silvestre. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
pues de ella has sido tomado. Génesis 3, 17, 19. El final de esta fatiga, de esa lucha del hombre con la tierra, es la muerte. Tú eres polvo, y polvo te volverás. Génesis 3, 19. En este contexto, o más bien en esta perspectiva, las palabras de Adán en Génesis 3:10, he tenido miedo porque estoy desnudo y me he escondido, parecen expresar la conciencia de estar inerme o sin armas y el sentido de inseguridad de su estructura somática frente a los procesos de la naturaleza que operan con un determinismo inevitable. En esta impresionante frase quizás se encuentra implícita una cierta vergüenza cósmica, en la cual se expresa que ha sido creado a imagen de Dios y llamado a someter la tierra y a dominarla. Confrontémoslo Génesis 1:28. Justo en el momento en el que, al inicio de sus experiencias históricas y de manera tan explícita, queda a su vez sometido a la tierra, particularmente en la parte de su constitución trascendente representada precisamente por el cuerpo. Hasta aquí la catequesis número 27, el pecado y sus consecuencias. Catequesis recibida por San Juan Pablo II el 14 de mayo de 1980. Serie de la Teología del Cuerpo.